es el cielo cuando uno ama con toda el alma. Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes. Ya inicia la revista más completa de la radio digital. Entrevistas a expertos y experiencias de profesionales, motivando al talento de los individuos en el desarrollo de competencias, inspirando y transformando capacidades. Sabios expertos y genios. 2 horas de contenido exclusivo, potenciando el conocimiento. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, no entiende de razas ni de color. Es algo hermoso, diseñemos entre todos un mundo mejor, un mundo mejor, yeah. Un mundo mejor, un mundo mejor. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos. Ya inicia la revista más completa de la radio digital. Entrevistas a expertos y experiencias de profesionales, motivando al talento de los individuos en el desarrollo de competencias, inspirando y transformando capacidades. Sabios expertos y genios. 2 horas de contenido exclusivo, potenciando el conocimiento. Que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, todos, todos. Sabios, expertos y genios.
Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, no entiende de razas ni de color. Es algo hermoso, diseñemos entre todos un mundo mejor, un mundo mejor, yeah, un mundo mejor, un mundo mejor. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La tenemos todos. Ya inicia la revista más completa de la radio digital. Entrevistas a expertos y experiencias de profesionales, motivando al talento de los individuos en el desarrollo de competencias, inspirando y transformando capacidades. Sabios, expertos y genios. 2 horas de contenido exclusivo, potenciando el conocimiento. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Quiero de verdad agradecer a Única Radio por darnos la oportunidad de lanzar este gran proyecto, Sabios, Expertos y Genios. Hoy es nuestro pre-lanzamiento. Vamos a estar compartiendo con muchísimos invitados. Pues realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora, que abre todo un universo de posibilidades y que queremos compartir con todos ustedes, porque estamos tratando de integrar y que realmente, como Kerdeni nos dice, la capacidad la tenemos todos. Entonces, en base a eso, les vamos a traer un segmento
que se llama Transformando Capacidades. Ángela estará a cargo de colaborar y de ayudar a toda la audiencia y a todos los internautas que nos sintonizan y que nos siguen a través de las redes. Así que esperen mucho contenido interesante. También poniendo siempre un poquito de picante, un poquito de chispa, porque la gente lo pide. Bueno, pues yo creo que nos vamos arriba para presentar de inmediato el segmento de David, a ver qué trae David ahora. En Sabios, Expertos y Genios, el desahogo con David Vázquez. Así es, gentiles amigos, seguimos Sabios, Expertos y Genios bajo la producción general de Kerden y Medina, el hombre que sabe de accesibilidad. Señores, este es el desahogo con David Vázquez. Hay que felicitar al maestro Wilfrido Vargas porque va a ser reconocido en el Latin Grammy, eso va a ser en noviembre, y va a ser reconocido por el mérito a la excelencia. Señores, en esa orquesta de Wilfrido Vargas participó Ruby Pérez, Sandy Reyes, Vicente Pacheco, participó Eddie Herrera, el hombre de Tengo un jardín de rosa. Ajá, entonces participó también, dije Sandy Reyes, Miki Taveras, un sinnúmero, una playa de artistas que hoy en día están triunfando con muchos éxitos, y eso lo pudieron hacer a través del maestro Wilfrido Vargas, que ha sido una escuela musical. Pero claro que no, tú no puedes estar de acuerdo con eso, porque dígame. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Vente, ya me voy. Ay, ayúdame, Dios mío, Punto nomás. Bien, él no puede estar de acuerdo con eso. Ustedes saben por qué, señores. Pero claro que sí. Aquí hay más de 40. Aquí hay más. Bien, señores. Quiero en otro punto ya y para finalizar. Mi desahogo consiste en ahora los que viene eso, O sea que ahora que tú vas a comenzar, Gaby. Casi. No, ya finalizo. Gracias. Señores, oigan esto. La accesibilidad. Como este va a ser un programa que va a tratar a fondo la accesibilidad. A mí me duele la accesibilidad en las aceras que hay en nuestro país y en las calles para personas ciegas, señores. Aquí es difícil hasta para el peatón normal que tiene su vista buena. Aquí es difícil, señores, caminar por las aceras. Las aceras yo pienso que no son aceras, sino son parqueos. Porque yo lo que me topo siempre con camionetas, carros, patanas, camiones ahí parqueados en la acera, señores. ¿Y quién es el responsable de eso? Los responsables de eso son los síndicos. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Sabios, expertos y genios. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. En Sabios, Expertos y Genios, de la mano con los expertos. Ya tenemos a Jaciel. Jaciel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer saludaros desde España. Contentísimo de estar contigo nuevamente y de hablar Igualmente. de tantos proyectos interesantes que tienes, tantas cosas que sé que a la gente le va a agradar y que pues va a animar a los emprendedores a tener pues un interés mucho más fuerte por sus proyectos. ¿Qué es Business for All y cómo ayuda a los emprendedores? Pues mira, pues la verdad que Business for All nace en un contexto, como digo, en el cual hoy en día es, si cabe, más importante poder
tener herramientas que permitan no solo modelar proyectos que tienen un impacto comercial, económico directo, sino también proyectos que tienen valor social, humano y ético, ¿no? Dentro de su modelo de negocio y su modelo de sostenibilidad. Por tanto, en este contexto, Business for All, la definición más sencilla sería que es una herramienta para poder diseñar, analizar y comunicar proyectos que tienen impacto económico y social. Esa sería la definición más básica de Business for All, sobre todo para demostrar, ¿no? Como digo, que diseñar este tipo de proyectos, por un lado conciliar, ¿no? el impacto económico con el impacto social, no es algo que sea mutuamente excluyente, se puede hacer, pero necesitamos una nueva herramienta para poder diseñar este tipo de proyectos. Entonces, en este sentido, sobre todo se cubre con Business for All 3 objetivos, ¿no? Por un lado, nos permite modelar, como digo, variables sociales dentro de los proyectos, no solo variables económicas. Por otro lado, nos permite introducir muchas más voces, la participación de más personas dentro de estos procesos de diseño de modelos de negocio, que es algo muy importante, sobre todo en el contexto actual, donde la diversidad es, si cabe, más importante. Claro. Y por otro lado, también tiene un objetivo de sensibilización, ¿no? De poder generalizar desde las primeras etapas de los proyectos los factores humanos e inclusivos en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Muy en la línea de lo que nos dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, ¿no? Claro. Que nos invita a introducir el diseño universal en las propias herramientas de desarrollo de los proyectos, en la conceptualización, en una etapa temprana, para que la accesibilidad, para que la inclusión sea lo más eficaz posible y lo más económica en el desarrollo de nuevos productos y servicios, ¿no? Perfecto. ¿Cuándo decides iniciar con el proyecto de Business for All? Es decir, ¿decides hacerlo por las necesidades que estabas viendo como consultor? ¿Ya venías con el proyecto de alguna manera conceptualizado de años atrás? Es decir, exactamente cómo conceptualizas el Business for All. Pues la verdad que sobre todo fue, como tú dices, en mi etapa de consultor, ¿no? En Irunion, la empresa tecnológica de la Fundación 11. Sí. Yo tenía la responsabilidad, ¿no? De tener que gestionar, dirigir muchos proyectos de investigación, de desarrollo e innovación que tenían, como digo, no solo una parte social muy importante, sino que además eran proyectos empresariales en grandes consorcios empresariales. Por tanto, la faceta económica era también muy importante. Claro. Ahí me di cuenta cómo se nos quedaba bastante limitado el uso de herramientas de negocio que habían nacido en contextos puramente comerciales y económicos. Por tanto, después de esa trayectoria y luego también, como he dicho antes, ¿no? Sí. Cuando empecé a trabajar con emprendedores o con otras personas que no tenían tanta experiencia en el desarrollo empresarial, me di cuenta que era necesario hacer esta herramienta, ¿no? Entonces, a partir del 2012, durante 1 año y medio, 2 años, se fue conceptualizando y validando durante 1 año y medio, 2 años con diferentes emprendedores, con diferentes empresas, diferentes tipos de organizaciones también del tercer sector. Fuimos validando el desarrollo de la herramienta. Fuimos creando diferentes versiones, por así decirlo, hasta que ya llegamos a una versión consolidada de la herramienta. ¿Qué ofrece la versión de hoy? Tú puedes desarrollar tu plan de negocios de manera independiente, hay unos tutoriales, necesitas un seguimiento, tienes que formarte de manera concreta. ¿Cuáles son los mecanismos para desarrollarte primero como consultor de Business for All y luego como emprendedor utilizarlo? Sí, pues la verdad que para como cualquier herramienta, ¿no? Sobre todo Business for All no deja de ser un lenguaje para hablar de proyectos que tienen impacto económico y social, ¿no? Proyectos inclusivos. Por tanto, como el aprendizaje de cualquier idioma o como el aprendizaje de cualquier lenguaje, requiere obviamente una formación, ¿vale? No es un uso inmediato, obviamente, de la herramienta. De hecho, la herramienta consiste en un
en un sistema, es un sistema de tarjetas, ¿vale? Sí. Inspirado en la comunicación, sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, que son sistemas muy utilizados en el ámbito, por ejemplo, de los colectivos con discapacidad intelectual, para representar alternativas a la lectocomprensión, ¿vale? Para simplificar sobre todo conceptos complejos, en este caso, para simplificar conceptos relacionados con el ámbito del negocio, hemos utilizado esos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, no deja de ser, como decía, un nuevo idioma, por tanto, requiere esa formación. Tenemos 2 versiones de la herramienta, precisamente para facilitar y favorecer la adopción de la herramienta, ¿no? Sobre todo en la primera formación, si es posible, sobre todo para emprendedores menos experimentados o para colectivos que tienen unas necesidades de apoyo más especiales, sí. Utilizamos la versión física de la herramienta, que es una versión en la cual, bueno, utilizamos diferentes tipos de talleres para dar las nociones fundamentales de cómo utilizar la herramienta para representar proyectos y también cuáles son los pasos fundamentales de la metodología que está detrás del uso de Business for All. Es importante decir que con Business for All obviamente hay una metodología de uso que permite acompañar al emprendedor o al consultor durante las fases fundamentales en el desarrollo de cualquier proyecto, desde la identificación de necesidades, problemas, situaciones a resolver de los beneficiarios o de los clientes finales, pasando por la parte de definición de propósito, de objetivos estratégicos del proyecto, a la parte de diseño de soluciones y también la de validación, aprendizaje y sostenibilidad. Es decir, hay una serie de fases, sí. Una metodología y dentro de cada fase hay un uso diferente de la herramienta. Lo primero que hacemos, como he dicho, es enseñar a utilizar la herramienta para representar cualquier actividad que quiera representar la persona, pero también es importante no quedarnos ahí, sino seguir facilitando el uso de la herramienta en diferentes contextos o situaciones que se van a dar dentro de un proyecto a medida que va a ir pasando por diferentes fases, ¿no?, de desarrollo, como digo, desde la parte de conceptualización a la parte luego, pues incluso de validación, aprendizaje, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Excelente. Entonces, por otro lado, perdona, sí. Tenemos la versión online, que ya cuando el emprendedor o el consultor ya tiene esa primera formación física, sobre todo, utilizamos la versión remota para seguir dando acompañamiento durante un intervalo de tiempo. En el caso de los emprendedores puede ser durante 6 meses. En el caso del consultor tenemos una de los servicios que ofrecemos, es una cuenta de consultor que puedes disponer de sí. Business for All Online, la versión remota, durante 1 año. Entonces, durante ese año, pues el consultor puede utilizar Business for All para diseñar, para modelar sus propios proyectos con sus clientes, ¿no? En este caso, de manera remota. Cuando necesita un soporte, nosotros nos conectamos para seguir dándole ese soporte, en este caso, al consultor, ¿no? Lo bueno de la versión online es que tú puedes estar ahí, como estás ahora, ¿no?, en sí. Santo Domingo, yo estoy aquí en España, y podemos co-crear, podemos diseñar nuestro proyecto como si estuviéramos en la misma habitación. Es algo, lo que he hecho, ¿no?, ha sido utilizar la accesibilidad o muchas técnicas que provienen del ámbito de la accesibilidad para que el uso combinado de las 2 versiones de la herramienta permitan adaptar el uso y acomodarlo al máximo en cada caso en función, como digo, de las necesidades del emprendedor o del consultor. Nos comentabas que se adapta a cualquier tipo de proyecto. No importa el proyecto, sí. Business for All se adapta. De hecho, es curioso porque al principio fue una herramienta muy orientada al ámbito de proyectos dirigidos a personas con discapacidad, y podría decir que ahora mismo esos proyectos solo representan el 20% del total de los proyectos que están utilizando Business for All. Esto es como la rampa, ¿no? Cuando nos encontramos una rampa en la calle, al final todo el mundo utilizamos la rampa por comodidad. Yo le llamo a Business for All a veces la rampa de los modelos de negocio, o la rampa de las herramientas de diseño de proyectos o de representación de proyectos, porque al final personas que incluso no tienen nada que ver con el ámbito social y menos con el ámbito de la discapacidad están utilizando la herramienta. ¿De qué nos estamos además beneficiando? Que estas personas que a priori no tenían ningún tipo de relación con el ámbito de la discapacidad se están planteando, gracias al uso de este sistema de tarjetas y que tiene un diseño inclusivo donde aparecen personas con discapacidad, ¿no? Por tanto,
hace que las personas que están diseñando los proyectos sean mucho más receptivas y sensibles a las necesidades que tiene este colectivo. El resultado es que hay proyectos que a priori no tenían nada que ver, no estaban dirigidos a personas con discapacidad, que están haciendo sus soluciones de manera accesible, porque se han dado cuenta de que entre su comunidad, entre su conjunto de clientes, sí, también puede haber gente que tenga una serie de necesidades o que tenga discapacidad. Un banco, una fábrica, un supermercado se puede adaptar perfectamente a Business for All. Cualquier actividad que exista, incluso una campaña de marketing, no deja de ser al final una serie de recursos que tienes que utilizar y una serie de colaboraciones que tienes que hacer con diferentes personas. Por tanto, cualquier actividad puede representarla con la herramienta. Ya no solo nos quedamos en los modelos de negocio, que es para lo que se han utilizado las herramientas que hasta ahora no existen, sino que con Business for All, al final, como te permite representar cualquier actividad en clave de personas y de relaciones que se producen entre esas personas, al final puedes utilizarla para representar absolutamente cualquier actividad en la que se produce un intercambio o unas experiencias entre diferentes personas o entidades. Por tanto, podríamos representar, como tú dices, ¿no? Pues un supermercado, la actividad de un supermercado, cómo mejorar, cómo proponer pues una propuesta de innovación en ese supermercado, o incluso una campaña de marketing de ese mismo supermercado que va a hacer pues en los próximos meses. Excelente. Jaiziel, hay muchísima información que ofrecerle a toda nuestra audiencia. Creo que hay que plantear las formaciones para emprendedores, para consultores, como ustedes la ofrecen, entre otras muchísimas cosas que tenemos que conversar. Vamos a un bloque, a una pausa, y en unos minutitos regresamos para que continuemos hablando de todo este proyecto de emprendimiento que ofreces a consultores, emprendedores y todo el que quiera acercarse a tener una plataforma tan interesante como Business for All. De acuerdo. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. En Sabios, Expertos y Genios. Sabios, Expertos y Genios, de la mano con los expertos. Exhortar a toda la gente que se conecte a nuestro canal Sabios, Expertos y Genios en YouTube, y que pueda ver esta entrevista y por supuesto también la entrevista y esta conversación que estamos teniendo hoy con Jaiziel, pues la puede ver inmediatamente. Carguemos a YouTube la entrevista, pues la podrán disfrutar. Jaiziel, sí. Hablar de formación en Business for All. ¿Cómo las entidades, los emprendedores, los consultores se pueden formar de manera presencial? Nos has dicho que tienes formaciones abiertas de manera presencial. Ahora este próximo 9 de febrero, pues hay abierta las inscripciones para que todo aquel que quiera
recibir esta formación, pues pueda aprovechar y ser un próximo consultor, ¿no? De Tour for All, de Business for All, perdón. Sí, bueno, en esta formación, los asistentes se van a certificar como facilitadores de Business for All, que sería como un paso anterior a la consultoría, a ser consultor. Excelente. ¿Vale? Es una formación en grupo, en este caso estamos barajando un grupo de 25 a 30 personas. Además de adquirir la versión física de la herramienta Business for All Toolkit, también van a tener el certificado oficial de facilitadores Business for All, para luego poder, de alguna manera, que les certifica como dinamizadores en sesiones de co-creación con otras personas, ¿no? Utilizando la herramienta. Excelente. ¿Qué atractivo económico puede tener el ser facilitador de Business for All? Pues mira, ahora mismo sobre todo está dirigido, por un lado, a emprendedores sociales o a startups sociales, ¿no? Personas que ya están con su proyecto en marcha y que de alguna manera necesitan estructurarlo mejor o que tienen problemas a la hora de comunicarlo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo pues se apuntan emprendedores que lo que quieren es poder utilizar esa herramienta tanto con su equipo como externamente para comunicar mejor su proyecto, ¿no? Claro. Ese sería uno de los perfiles de facilitador Business for All que está asistiendo a estos eventos que llamamos Mastering Business for All. También tenemos a miembros de fundaciones, asociaciones, ONGs o empresas sociales, es decir, gente del tercer sector, ¿no? Sí. Que en este caso están muy interesados en poder presentar los proyectos asociativos de sus asociaciones, tanto internamente como externamente. Por ejemplo, algunos de los facilitadores Business for All ya están utilizando la herramienta incluso para representar mapas de procesos en el entorno de las asociaciones, ¿no? Por ejemplo, para poner en marcha pues una ISO de calidad, ¿no? Es importante poder representar todos los procesos que hay dentro de la organización de manera conjunta, ¿no? Y tener una visión compartida. Actualmente se echa mano mucho, ¿no? De la documentación escrita y eso es muy complejo, ¿no? Cuando hablamos de poder transmitir, ¿no? Información tan específica, ¿no? Como un proceso dentro de una organización, más aún en el tercer sector, ¿eh? Sí. Entonces, ese es otro tipo de perfil que está siendo facilitador Business for All, participando en este tipo de eventos. También tenemos responsables de servicios de apoyo al emprendimiento, también viveros de empresas o incluso espacios de coworking que quieren utilizar la herramienta para dar servicio a otros emprendedores. En este sentido, tengo que destacar la colaboración que tenemos en el evento de Madrid de Impact Hub con Punto GES, que es el punto de encuentro de jóvenes emprendedores sociales. Es una organización que se dedica a dar apoyo a jóvenes emprendedores sociales y también se van a certificar como facilitadores Business for All en este evento. Tenemos también responsables de programas de RSC, de responsabilidad social corporativa, también algún facilitador, y consultores de proyectos de I+D+I y proyectos de cooperación al desarrollo, como managers o jefes de proyecto en entidades tecnológicas y también de empresas que tienen departamentos de I+D+I y que están utilizando la herramienta para empezar a representar sus actividades, sus proyectos dentro de este tipo de organizaciones. Todos ellos son facilitadores y a partir de ahí, aquellos que están interesados en dar un paso más allá y utilizar todo el potencial de la herramienta para dar servicios de consultoría, les invitamos a pasar al siguiente escalón, que sería el certificado de consultor Business for All, ¿vale? Tenemos de alguna manera una serie de escalones de certificación. Claro. El más básico sería el facilitador. Como hemos hablado antes, tenemos también el certificado de consultor Business for All, que ya sería una formación mucho más personalizada y más orientada a cada caso, ¿no? A cada organización, para que puedan... Estas formaciones de consultor pueden ser presenciales y online también. Sí, efectivamente. Sí, en España ahora mismo hemos hecho alguna presencial. Obviamente fuera de España pues la haríamos remotamente, a no ser que podamos colaborar con alguna entidad local, ¿no? Y poder hacer algún tipo de colaboración, que es algo que también estamos planteando. Excelente. ¿Cuándo
podemos considerar que está preparado ya un consultor para llevar a cabo una consultoría? ¿Cuántas horas de formación debe tener un consultor Business for All para arrancar como consultor? Pues ahora mismo la media suelen ser 12 horas. Con 12 horas tenemos todo lo necesario para que ese consultor utilice la herramienta perfectamente, entienda, comprenda todas las fases de la metodología Business for All y entienda y sepa utilizar y poner en práctica las principales dinámicas dentro de esa metodología. De hecho, lo bueno que tiene la formación para consultores Business for All es que la formación la hacemos sobre un proyecto del consultor. Y eso es algo, obviamente, que facilita, ¿no?, la comprensión, ¿no? Porque nada mejor, ¿no?, que tu propia experiencia, que algo que tienes en tu día a día para ver cómo aplicar la herramienta en este caso, a tu propio proyecto, ¿no? Claro. Entonces, eso facilita muchísimo la apropiación del uso de la herramienta, ¿no? Poder hacerlo, es decir, al final de la formación no solo es una formación, sino que es una consultoría de un proyecto que tiene, en este caso, la organización o la persona, ¿no?, en concreto. Excelente. La persona que quiera acercarse a ustedes para la formación de ahora del mes de febrero, el día 9, Jaiciel, ¿cómo puede hacerlo? Pues muy fácil. Tenemos una página web del evento que es events.businessforall.es. Si introducen esta URL, la pondremos también ahí en el chat del programa. Ahí verán que hay un botón que pone lo quiero, ¿no? Ahí mismo se pueden suscribir. También decir que este evento aparece en la agenda de eventos de Impact Hub Madrid, ¿vale? Que es la entidad, el lugar, ¿no?, donde se va a alojar, en este caso, en la Sala Londres, que es una de las principales salas de formación de esta infraestructura que tiene Impact Hub en Madrid. Ahí también pueden verlo en la agenda de eventos. Y, por último, enviando directamente un email a hello@businessforall.es y a partir de ahí nos ponemos en contacto con la persona para formalizar la inscripción. ¿El precio, Jaiciel, podemos decirlo por acá? Sí, no hay ningún problema. Pues el precio son 99 euros masiva, más impuestos en este caso, de valor añadido aquí en España, que serían unos no llega a 120 euros, e incluye una unidad de Business for All Toolkit, es decir, una versión física de la herramienta, la formación, la certificación oficial y además 2 horas de acompañamiento personalizado después de la formación. Es una formación que vale normalmente 420 euros, pero tenemos de manera exclusiva un descuento para este evento del 80%. Excelente. Por tanto, invito a que las personas que están o que pueden viajar a Madrid, ¿no?, y que están cerca de Madrid, bueno, pues si están el 9 de febrero por este entorno, que no lo duden y que reserven su sitio ya. Excelente. Jaiciel, creo que hay mucha gente que se va a ver interesada en formarse como facilitador y como consultor, porque por lo que hemos hablado es una herramienta muy potente, una herramienta que puede beneficiarte como emprendedor, facilitar a tu organización pues una agilidad en todos los procesos y en todos los recursos a aplicar dentro de la organización. Sí, la verdad que decir que los testimonios, el feedback, la validación que tenemos de todos los participantes es inmejorable. A todas las personas que están conociendo la herramienta les está sorprendiendo muy positivamente, y sobre todo la aplicación en sus proyectos está siendo la verdad que inmediata, Entonces, por tanto, que no se queden con las ganas, que si no pueden ir a Madrid, que me manden un email, nos manden un email, que podremos también plantear algún tipo de formación virtual, remota, o por qué no, plantearnos una colaboración para poder facilitar la llegada de Business for All en otros países, que también estamos muy interesados. Así es. Jaiciel, y dentro de la parte ya profesional, pasando un poco a otro ambiente, en nuestra entrevista pasada hablábamos un poco de cómo surgía dentro de
de tus intenciones profesionales trabajar con el mundo de la inclusión, el mundo de la discapacidad. Hoy día, ¿qué piensas que está pasando en el mundo con relación a la discapacidad? ¿Cómo tú crees que ha evolucionado el concepto de discapacidad? Pues la verdad que en los últimos años me parece que está pasando algo apasionante, y es que gran cantidad de empresas que a priori no estaban orientando sus servicios a personas con discapacidad lo están haciendo ya no solo por cuestiones éticas o para cumplir la ley, sino como una posibilidad para tener una ventaja competitiva en el mercado, porque se han dado cuenta que al final hacer soluciones para el colectivo de personas con discapacidad permite que sus productos sean mucho más usables y mucho más atractivos, sobre todo más accesibles en general. También teniendo en cuenta un segmento de clientes como es el de las personas mayores, que va en aumento, en claro aumento, pero en definitiva está permitiendo personalizar. Yo diría que la evolución de la accesibilidad se está llegando a lo que yo llamaría la personalización extrema. La accesibilidad se convierte en la posibilidad de personalizar de manera única, ¿no? Cualquier servicio, cualquier producto, para poder ser utilizado ya no solo por personas que tienen capacidades y habilidades diferentes, sino sobre todo en diferentes contextos de uso en los cuales vemos alguna capacidad funcional limitada, y en los cuales puede ser interesante proponer un acceso más personalizado, más a medida de ese contexto de uso, ¿no? Para los clientes, ¿no? Por tanto, yo diría que en los últimos años se está interiorizando ese concepto de la personalización muy vinculado de manera inherente a la accesibilidad, algo que quizá hace 6-7 años no ocurría. Claro. Ahora ya empieza a haber empresas que están colaborando con el tercer sector, porque también estoy viendo que hay organizaciones del tercer sector que se están viendo un poquito una situación de una sensación de vértigo, ¿no? De que qué va a pasar con nosotros. Yo siempre les digo que no se tienen que preocupar. El tercer sector es fundamental para la empresa, para conocer bien las necesidades del colectivo, para establecer realmente productos que tienen sentido. Por tanto, el papel del tercer sector es, si cabe, todavía más importante dentro de este proceso, ¿no? De desarrollo de soluciones, ¿no? Claro. Pero sin duda sí que se está produciendo ya definitivamente esa colaboración público-privada muchísimo más eficaz, más real, y ya no solo para hacer campañas de marketing, de RSC, ¿no? Que al final se queda muy desvinculado con la parte más comercial y de proceso de la empresa, sino que realmente están integrando esa parte de la accesibilidad dentro de los procesos de negocio. Y eso es algo que me parece apasionante para todos los expertos del ámbito de la accesibilidad. No te quiero poner en aprietos, pero quisiera conversar contigo en torno a las distintas acepciones del concepto discapacidad. Sabes que por un lado surge el concepto de diversidad funcional, por el otro capacidades diferentes, tantas formas de querer hacer sentir bien a las personas con discapacidad, y se crean distintos elementos gramaticales que al final muchas personas lo entienden, otras no lo entienden, otras dicen que sí, que es el que se acepta. Realmente, tú que tienes tanta experiencia dentro del mundo de la discapacidad, de la accesibilidad, de la inclusión, ¿qué opinas de tantos conceptos que al final los resumimos en discapacidad? Yo la verdad que, como dices, mi experiencia ha sido trabajar mano a mano siempre con la gente con discapacidad. Eran mis compañeros, siempre han sido mis compañeros de trabajo, mis clientes, mi familia también, y te puedo asegurar que todo ese elenco de nuevos términos, como tú dices, ¿no? Que muchas veces se hacen para intentar avanzar en cierta medida, ¿no? Es verdad que al final siempre se utiliza una persona con discapacidad. Lo demás no es un uso, por así decirlo, práctico en el día a día. Obviamente es importante siempre hablar de persona con discapacidad, y la discapacidad simplemente como un atributo más dentro de una gran cantidad de habilidades
que tiene y talentos que tiene una persona, ¿no? Claro. También el término de persona con capacidades diferentes. Todos tenemos las mismas capacidades, lo que pasa es que tenemos un grado de desarrollo diferente de esas capacidades. Por tanto, eso me parece incluso casi incorrecto, ¿no? El término diversidad funcional, hubo gran cantidad, ¿no?, de debate respecto a este concepto y realmente era muy poco práctico. Yo la verdad que cuando intenté utilizarlo en mi día a día no era nada operativo, poco práctico y, como tú dices, generaba bastante confusión, ¿no? Sí. Al final, persona con discapacidad o un colectivo de personas con discapacidad o una persona con algún tipo de necesidad especial, ¿no? Y puedes concretar un poco más. Siempre y cuando tengas en cuenta que es un atributo más dentro de una gran cantidad de un gran abanico que tiene, ¿no?, de cualidades y habilidades una persona, no tiene por qué ser ni mucho menos ofensivo o inapropiado el uso de persona con discapacidad. Claro, un compañero hace unos días me preguntaba también, Jaiciel, y yo quiero aprovechar y preguntártelo a ti, el concepto de personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, yo soy de las personas que pienso que todos nos encontramos en algún momento en una situación de discapacidad. Entonces, este concepto de situación de discapacidad, que también es de alguna manera bastante utilizado y que es apropiado en algunos formatos. ¿Cómo lo ves? A mí me gusta más utilizar entorno discapacitante. Ajá. Porque sí, o sea, más que una persona en una situación diría, en un entorno discapacitante, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a Japón, ¿no?, y al aeropuerto nos encontramos todo escrito en japonés, yo tengo un entorno discapacitante, claramente. Yo necesito ahí una comunicación a través del canal visual, ¿no? Por ejemplo, comunicación aumentativa alternativa. Claro. Estoy en una situación, en un entorno discapacitante para mí. Pero más que una persona en una situación de discapacidad, yo diría que es en un entorno discapacitante. De hecho, el entorno de los emprendedores y de los consultores cuando se disponen a diseñar proyectos con impacto económico y social, lo que está ocurriendo es que son proyectos muy complejos, con una gran cantidad de colaboraciones, una componente colaborativa muy importante y con una gran cantidad de intercambios de valor que, como hemos dicho antes, van más allá de los aspectos puramente económicos. ¿Qué ocurre en esa situación? Que tenemos un entorno muy discapacitante en el diseño de proyectos. Y es lo que a mí me invitó a decir, vamos a aplicar la accesibilidad en ese entorno discapacitante. No solo para la gente con discapacidad, sino para cualquier emprendedor que porque por defecto es muy complicado, muy complejo para cualquier persona emprender, más si cabe en el ámbito social y más si cabe si tienes una discapacidad, obviamente, ¿no? Entonces me gusta a mí más en ese sentido hablar de una situación que te encuentras, decir que te encuentras en una situación, un entorno discapacitante. Tu experiencia en Tecnosite, hoy Ilunion, ¿cómo viviste esa experiencia en una empresa que iba enfocada de alguna manera a la consultoría de las tecnologías accesibles? Fue la verdad que una experiencia apasionante, ¿no? Sobre todo, como te decía antes, porque la gran cantidad de mis compañeros e investigadores tienen discapacidad, ¿no? Entonces te enriqueces, porque quizá tienes que aprender lengua de signos un poquito para hablar con la mujer de la limpieza. Sí. O ves los perros guía, ¿no?, pues circulando por la oficina, ¿no? Ves a tu compañera que tiene discapacidad intelectual, que tienes que pedirle que te encuaderne pues un cuaderno de trabajo. Es decir, te permite desarrollar la empatía de una manera impresionante, ¿no? Y eso se traduce en los proyectos, ¿no? Eran proyectos con muchísima sensibilidad y proyectos que de manera natural fueron de la parte de accesibilidad poco a poco a la parte de personalización. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Nos dimos cuenta del gran potencial que tenían todos los proyectos que estábamos haciendo para personalizar entornos de trabajo. Y fíjate que incluso una vez tuvimos a toda la plana mayor del Ministerio de Defensa en nuestras oficinas, porque hayamos desarrollado una tecnología de seguimiento de la mirada, ¿no? O una tecnología multimodal, ¿no? Para poder controlar diferentes dispositivos con la mirada, ¿no? Entonces, claro,
era algo muy interesante pues para poder manejar diferentes aparatos en situaciones donde hay una gran limitación funcional, ¿no? De habilidades motoras, etcétera, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta, ¿no? Cómo lo que hacíamos primero para las personas con discapacidad servía para todo el mundo, ¿no? Y servía para mejorar la innovación, los procesos de desarrollo de negocio de todas las personas, ¿no? Entonces eso es lo que más personalmente lo que más nos gustaba, ¿no? Darnos cuenta de esa progresión natural que se iba produciendo hacia la personalización, ¿no? La tecnología. Me preguntan en algunas ocasiones sobre cómo una persona con discapacidad puede utilizar un ordenador, un móvil, una herramienta tecnológica, pero en tu caso era mucho más profundo porque no solamente es utilizarla, sino crear tecnologías accesibles y quienes de alguna manera hacían todo este trabajo eran personas con discapacidad. Es decir, ¿cómo puede una persona con discapacidad visual, una persona ciega, programar? ¿Cómo puede construir desde la programación herramientas que de alguna manera puedan facilitarle la vida a otras personas, Jaisiel? Pues bueno, en primer lugar, utilizábamos entornos de desarrollo que fueran medianamente accesibles, pero lo que ocurría con los desarrolladores, sobre todo que tenemos, ¿no? O que teníamos con discapacidad visual, es la destreza que tenían ellos para construir atajos que hicieran accesible lo que no era accesible. Y al final se creaban ellos un entorno personalizado para poder programar, ¿no? Yo siempre he dicho que mis mejores programadores han sido personas ciegas. O sea, la capacidad que tienen de resolver, de crear soluciones donde hay problemas de accesibilidad es impresionante. De hecho, a raíz de todo eso, hicimos un proyecto europeo que se llama AEGIS o AEGIS, que precisamente se dirigía a crear entornos de desarrollo de software accesibles desde el principio. Es decir, que fueran accesibles y además que incorporaran guías para que otros desarrolladores fueran implementando la accesibilidad de serie, ¿no? Desde el propio entorno de desarrollo de software, ¿no? Claro. Entonces, por lo que tú dices, ¿no? Porque al final, si esos propios entornos no son accesibles, vale que puedes tener a gente con muchísima experiencia que es capaz de proponer soluciones de accesibilidad, incluso en entornos muy poco accesibles, pero obviamente eso lo hace un pequeño porcentaje, ¿no? de profesionales, ¿no? En este caso se hicieron unos entornos de desarrollo de código más accesibles en general, ¿no? Y sobre todo, como digo, ¿no? Que iban incluyendo una serie de tips, ¿no? o de asistencias, ¿no? de guías y de etiquetas, etcétera, para ir añadiendo la componente de accesibilidad de una manera de serie, ¿no? Desde el principio, ¿no? Sí. Mientras que desarrollabas el código. Las personas con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual, otras discapacidades que de alguna manera interactuaban, convivían también en estos trabajos, ¿qué oficios, Jaisiel, ofrecían dentro de la empresa? ¿Perdón? ¿Qué oficios? ¿Cuáles oficios? Las personas con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual, ¿cuáles oficios tenían? ¿Cuáles eran los roles que jugaban? Pues los roles eran desde desarrollador, como hemos comentado, ¿no? de software, es decir, Sí. de código software, a temas de diseño gráfico, investigación. Yo tenía... Tengo entendido, Jaisiel, que de los mejores diseñadores gráficos son las personas con discapacidad auditiva. ¿Es cierto esto? Bueno, yo en mi experiencia no lo puedo afirmar, porque en este caso no había nadie con discapacidad auditiva. Bueno, sí que, pero no era una discapacidad auditiva muy severa. Pero en este caso sobre todo había gente, fíjate, con discapacidad física en el departamento de diseño, en la parte gráfica, diseño gráfico, como te decía, investigadores. Ahí sí que tenía personas con sordera, por ejemplo, también incluso alguna enfermedad obviamente mental, ¿vale? Que eso es otro plano, ¿no? Claro. Desde la parte sobre todo psicosocial, que son más complejos, sobre todo de tratar, y la verdad que requiere creo que un capítulo aparte. Sobre todo también personas que se dedicaban a la parte de investigación social, antropólogos, psicólogos, sociólogos, y ahí teníamos de todo tipo, ¿no? Tanto personas con visión reducida, personas también con sordera,
sobre todo personas con grandes discapacidades físicas, sobre todo, que como te digo, utilizaban reconocimiento de voz para poder trabajar, o incluso seguimiento de la mirada para poder controlar el ordenador. Es decir, estamos hablando de grandes discapacidades. Y incluso también muchos compañeros teníamos también con síndrome de Down, que sobre todo se dedicaban un poco pues, a las tareas más de logística, organizar reuniones, la logística en torno a preparar las salas de reuniones, por ejemplo, o para encuadernar, por ejemplo, como decía antes, ¿no? Los cuadernos de trabajo, etcétera. Es decir, la verdad que al final había un poco de todo, o sea, cualquier rol te podías imaginar, ¿no? Con una persona con cualquier discapacidad, ¿no? En Fundación 11 sí, y en Tecnosite. ¿Cómo podemos hacer una plataforma web accesible, Jaiciel? ¿Qué requerimientos mínimos necesitamos? Una plataforma web accesible. Una página web, un entorno web accesible. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que podemos tener para una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo? Pues sobre todo ahí la estructura de la página, que esté bien estructurada, sobre todo los textos alternativos en las imágenes, tener mucho cuidado con el uso de JavaScript, ¿no? Con algún tipo de librerías que no son accesibles. Pero sobre todo ya hoy en día nos lo pone muy, muy sencillo, ¿no? Las guías, las Wildcard 2.0 y ahora la 2.1, nos lo pone bastante sencillo pues para ir un poco revisando, ¿no? Todo lo que es el desarrollo, ya no solo para personas con discapacidad visual, ¿no? Sobre todo para hacerlo mucho más comprensible, operativo, intuitivo, y sobre todo, y también que permita dar una asistencia, un apoyo durante el uso de la página web, ¿no? En este caso a todas las personas, ¿no? Muy importante el tema de pues la experiencia de usuario, ¿no? La arquitectura de la información, que esté todo muy, muy bien estructurado, muy claro, muy limpio. Al final ese diseño se está demostrando, sobre todo en los últimos años, que es mucho más atractivo para todos, ¿no? Para todas las personas. También depende mucho de la cultura, porque también ahora se está, dentro de la parte de accesibilidad, cada vez más se está introduciendo la parte de la localización, aspectos culturales, porque hay una gran diferencia, por ejemplo, entre crear una página web en Qatar, ¿no? Que en Europa. Claro. Obviamente tienes, o en Asia, ¿no? Tienes que tener una serie de temas culturales que realmente cambian la estructura de la página, ¿no? Y ese tipo de aspectos es interesante porque esos aspectos de localización, ¿no? Culturales cada vez más se están también introduciendo en la parte de accesibilidad, ¿no? En las plataformas web, ¿no? A mí la verdad me parece muy interesante. Por ejemplo, la parte de comunicación aumentativa y alternativa, la parte de pictogramas, es impresionante cómo cambia de España a Qatar, ¿no? Por ejemplo, Claro. ¿no? Es increíble. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas también muy, muy en cuenta hoy en día. Bueno, amigos, estamos conversando con Jaiciel Madrid Sánchez, quien es un experto en accesibilidad, en diseño universal y creador de la herramienta Business for All, que creo que puede dar soluciones interesantes, soluciones importantes a los emprendedores, a los consultores y crear facilitadores para que pues los distintos interesados puedan aprender sobre la herramienta. De verdad que agradecerte, Jaiciel, por la participación y por darle tanta información interesante a toda nuestra audiencia. Muchas gracias a ti, Kerdeni, y a todo el equipo, y como siempre es un placer poder estar en antena con vosotros. Hoy también tenemos que agradecerle a Jesús, que ha estado en los controles, a Jocelyn Salazar y a Kimberly Sánchez, que han estado pendientes a cada detalle de lo que hemos tenido hoy en nuestro programa. Cuando Jaiciel, o más bien pronto, queremos tener otra conversación contigo para hablar de estos temas tan interesantes que tienes. Creo que hablar de tecnologías accesibles, de accesibilidad, de diseño universal en distintos entornos y aprovechar tu experiencia, pues la audiencia siempre lo va a agradecer. Para mí, por mi parte, como siempre, es un gran placer poder hacerlo. Bueno, pues recuerden, amigos, que nuestras redes están disponibles para
ofrecer a ustedes toda la información que tiene Sabios, Expertos y Genios. Nuestro canal de YouTube, Sabios, Expertos y Genios, y nuestras redes sociales, SEG Revista en YouTube, en Instagram, Sabios, Expertos y Genios en Facebook. No se muevan, que la programación de Única Radio pues siempre es pues con mucha información interesante y un contenido espectacular. Hasta la próxima. Recuerden que la capacidad la tenemos todos. Sabios, Expertos y Genios, una producción de Kerden y Medina. Es importante el clima. Yo estoy de verdad que muy ansioso porque vengas a la República Dominicana también a disfrutar de un poquito de calor. Del nuestro. Ay, pues yo también. Bueno, pues nada, vamos a preparar el viaje. Siempre decimos que lo vamos a preparar, pero ya tenemos que ponerle fecha. Ya, y el año avanza, Kerden, y el año avanza. Cuéntanos, Cris, ¿qué nos traes hoy en la Inclusiones Noticia? Pues hoy os traigo una pequeña visita que hice en mi último viaje a Alemania. Tuve la gran suerte de poder entrar en la Universidad de Salud de Bochum. Voy a intentar decir su nombre en alemán, que voy con ello. Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen. No, pero bien. No está mal, ¿no? Te garantizo que todos los alemanes te entendieron. Por ahí, si alguna alemana me escuchó, pues que nos diga. Y bueno, vamos a hablar de ella porque la inclusión es importante en todos los sectores y, cómo no, aquellos en los que nos facilitan el desarrollar nuestra capacidad de aprender. Así es. Así que, bueno, empezaríamos por el transporte, y es que lo primero es siempre poder acceder a los campus
¿no?, a las universidades, en muchas ocasiones lejos de nuestras casas. En este caso nos encontramos con diferentes tipos de transportes, desde una estación de metro, la posibilidad de acceder en coche, ahí hay parkings con plazas reservadas, aceras sin bordillos y bicis. Estas bicicletas en realidad pertenecen al sistema de transporte público de la ciudad de Bochum y los estudiantes tienen una tarifa especial y rebajada para hacer uso de ellas. Así que prácticamente no hay ninguna por allí porque están todo el día utilizándolas. Qué bien. Por otro lado, ya en el campus, pues bueno, a nivel personal, ¿cuántas veces no nos hemos perdido en la universidad? Y aunque diría que la señalización de esta en concreto no es su punto fuerte, sí es verdad que en la entrada hay un plano bastante grande del campus con las diferentes instalaciones. Y también, y aquí viene lo interesante y único, con los itinerarios accesibles indicados dentro del plano, pues para personas con movilidad reducida. De esta forma ya empezamos a ver un interés real de la universidad por facilitar, en este caso, a través de la información, la estancia a los estudiantes o asistentes a la universidad. Además, en las imágenes que estamos pasando podemos ver los diferentes tipos de accesos para entrar o salir de la universidad. Siempre se nos olvida recalcar que también tenemos que salir de los lugares. Claro. Digamos que esta universidad está construida sobre una pequeña colina, por lo que han tenido que salvar varios desniveles en distintas zonas. Y para ello se han preocupado de dar alternativas. En los accesos que no están a ras de suelo, pues han construido escaleras, ¿por qué no?, que además señalizan de forma adecuada y con sistemas podotáctiles. Para aquellos que no les suene esto de los sistemas podotáctiles, nos vamos a detener un poquito en ellos. Vamos a refrescar el concepto. Se trata de esas formas en línea o botones que vemos muchas veces en el piso, en el suelo, que en realidad se trata de guías que, al tener relieve, digamos, diferentes texturas, las personas con dificultades visuales pueden reconocer por los pies a través del calzado o con el bastón blanco o verde que utilizan algunos de ellos. Las líneas suelen indicar un camino libre de obstáculos, en este caso el camino de acceso a las escaleras, y cuando nos encontramos los botones significa una advertencia. En este caso informa o advierte del comienzo y el final de las escaleras que aparecen en las fotos. Además, siendo el suelo de color negro y estos sistemas podotáctiles, estos caminos en blanco, han conseguido que gracias al contraste de color pues sea mucho más fácil de detectar, y esto es magnífico. Además de magnífico, es importante resaltar que esta combinación queda integrada y bonita en el entorno. Pues muchas veces parece que nos cuesta apostar por el contraste porque no nos gusta cómo queda, pero debemos darle importancia a esta característica que facilita a muchas personas. Recordatorio para diseñadores, arquitectos, etcétera, etcétera. Y bueno, volviendo a los tipos de accesos, pues no podían faltar nuestras amigas las rampas. Os traje una imagen de una de las rampas de la universidad que intenta salvar un gran desnivel, de ahí que la rampa sea tan larga y en esta forma de serpiente o zigzag, ¿verdad? Sí. Pero está muy bien hecha. El desnivel, es el adecuado, así que no iremos volando peligrosamente en las bajadas, ni necesitaremos mucho esfuerzo en las subidas. Claro. Tiene barandilla y está bien iluminada. Hay que tener en cuenta que en los meses de invierno por allí, a las 5 o 6 de la tarde, ya es de noche y claro, aún quedan alumnos, y por eso es importante que todas las zonas estén bien iluminadas, pues con farolas, balizas, otro tipo de luz, y esto es algo que con frecuencia se olvida en las rampas, así que un punto positivo para esta universidad por ahí también. Así es. En
En el siguiente punto que podríamos destacar son las puertas. Y os preguntaréis, ¿las puertas? ¿Por qué las puertas? Pues sí, hablamos hace poco de las tecnologías y lo que podrían hacer por nosotros, y esto es lo que han buscado en esta universidad. Han juntado las puertas y las tecnologías, de tal forma que si quieres puedes abrir la puerta de forma manual, pero si la puerta pesa demasiado para ti, tienes las manos ocupadas, simplemente no te apetece, vas con muletas o en silla de ruedas, basta con que le des a un botón que está cercano para que se abra ella solita para ti. Qué bueno. Y esta posibilidad la tenemos en cada puerta de la universidad, incluida cada aula. Excelente. Así que creo que es algo pues muy interesante muy y positivo, a tener en cuenta, ¿verdad? Sí. Claro. Y bueno, pasamos a hablar del interior de la universidad. Aquí podemos destacar acciones muy interesantes también cuando los estudiantes tienen que desplazarse entre plantas, como en muchos centros, pueden hacerlo a través de escaleras o ascensor. Pero ¿qué les hace diferentes? Pues el ascensor, para empezar, es accesible. Cumple con unos tamaños, tiene donde apoyarse, un espejo, las botoneras son claras y están en braille y claro, pues no parece tan difícil, ¿verdad?, hacer un ascensor accesible, Claro, así que claro. animamos a que nos esforcemos por hacer mejores ascensores desde Supuesto, aquí. Por supuesto. Y las escaleras, pues bien, igual que destacábamos en el exterior, las escaleras están bien contrastadas, tienen avisos en el piso para las personas con dificultades visuales y además, algo no tan común, en las barandillas hay, digamos, unas placas donde podemos leer y también en braille hacia dónde se dirigen esas escaleras, de forma que una persona ciega puede cerciorarse de lo que va a encontrar, las aulas que va a encontrar cuando suba o baje esas escaleras. Ujú. Sí, qué bien. Pero bueno, dejamos las escaleras y las rampas para pasar a otro gran tema en la accesibilidad, los aseos, pero tranquilos que no vamos a describir todas las características de un aseo adaptado. Lo único que sí vamos a destacar es la iniciativa de la llave universal, ya que, bueno, aunque los aseos adaptados deberían estar siempre disponibles, es decir, que puedan ser abiertos por cualquier persona en el momento en que lo necesite, en muchos lugares se cierran para que no se haga un uso indebido de ellos. Y por eso las personas que los necesitan tienen que desplazarse hasta los responsables para bien obtener la llave y después devolverla, o para que sean ellos los responsables los que les abran las puertas. Esto obviamente no resulta nada agradable ni práctico, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera una llave con la que pudiera abrir todos los aseos accesibles? Pues de esto se trata esta iniciativa de la llave universal, para lo que se tiene que utilizar obviamente una cerradura en concreto, y lo han puesto en práctica en esta universidad, con lo cual las personas que por ejemplo vayan en silla de ruedas, con el carné que tengan de persona en situación de discapacidad, también han obtenido una llave con la que pueden abrir cualquier aseo adaptado o accesible que tenga esta cerradura, sin necesitar de otra persona o de un responsable que le facilite poder acceder al aseo. Muy buena iniciativa. Pero, ¿verdad? Sí, yo creo que, bueno, hay algunos detalles que se podrían pulir, pero podemos ver que... La idea es que tengan dos tarjetas, su carnet y una llave. Por ejemplo, con el carnet no podrían abrir el... No, claro, no. El carnet es el carnet que tienen todas las personas en situación de discapacidad, que se les da el Estado. Me refiero a que algunos podrían pensar, bueno, pues yo también puedo pedir la llave y puedo abrir los aseos igualmente. Estaríamos en la misma situación que antes. Pero no, estos son unas llaves que solo se dan a personas que oficialmente tienen una discapacidad. Es como pasar el filtro. El que tienen el reconocimiento de la discapacidad. Exactamente. De esta forma garantizamos que solo las personas que necesiten realmente esos aseos accesibles van a tener acceso al mismo, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que el aseo accesible se ha marcado en la normativa, que el aseo accesible esté siempre abierto se ha marcado en la normativa, pero también se ha visto en la práctica que se hace
un uso indebido de esos aseos y que por eso las personas, los responsables, deciden cerrar los aseos. Así que esta es una iniciativa que puede ser bastante agradable para ambas partes y que solucionaría esta problemática. Muy bien. Pero bueno, podemos seguir con otros espacios muy importantes en la universidad. No nos podemos olvidar de las zonas comunes, las cafeterías, zonas donde charlar con los compañeros o zonas polivalentes para trabajar en los proyectos, esperar la siguiente clase, echar una partida de cartas también por ahí. Claro. Y bien, pues ¿qué podríamos destacar de estos espacios en esta Universidad de Salud de Bochum? Pues para resumir, yo diría que la variedad. Vemos la zona de buffet o de atención en la cafetería a diferentes alturas, mesas, sillones y sillas con diferentes formas, alturas y todo en contraste de color con el suelo para que se vea bien. Eso va a facilitar que los estudiantes o asistentes puedan elegir en base a sus propias necesidades sin sentirse diferentes. Sí. Además, en los tablones de información pude ver un póster con los próximos partidos del torneo oficial de rugby en silla de ruedas, por lo que obviamente a mi ojo crítico es una universidad con muchas oportunidades de mejora, como siempre, pero también está claro que la inclusión es algo que se ha tenido en cuenta en esta universidad y que sigue alimentándose cada día. Así que bueno, creo que es una buena inspiración y hasta aquí llegaría el segmento La inclusión es noticia de hoy. Qué bueno, qué buena iniciativa, de verdad esperemos que los distintos centros académicos puedan pues tomar esta buena práctica para la mejora de todas las personas en su diversidad, en especial de los que tienen alguna condición en concreto. Claro, también tenemos que decir que es una universidad bastante reciente, que es una universidad de construcción nueva, pero bueno, sabemos que los espacios ya construidos se pueden adaptar y creo que hay muchas iniciativas que se podrían trasladar, como no, contando con los estudiantes, con los profesionales y de la mano de alguna normativa, pues se pueden hacer cosas muy buenas y sobre todo lo que siempre decimos, que la capacidad la tenemos todos, pero nos tienen que dar la oportunidad de desarrollar esa capacidad. Y obviamente los centros de educación, universidades, colegios, pues tienen que estar a la cabeza de la inclusión. Así es, así es. Cris, pues muchísimas gracias de verdad por tanta información valiosa. Recomendarle a toda nuestra audiencia pues a seguir a Cristina en sus redes de Instagram, ¿verdad, Cristina? Sí, bueno, yo sé. @CrisMani1. Así es. Seguir a Cris y por supuesto nuestras redes. Y cómo no a nosotros. SG Revista en cada uno de las plataformas, el Twitter, el Instagram, nuestro canal Sabios, Expertos y Genios, en Facebook Sabios, Expertos y Genios. La verdad, Cris, que como siempre un gusto y un placer poder tenerte con nosotros desde Madrid. Un placer formar parte de este proyecto tan bonito y nos vemos la próxima semana. Pues hasta la próxima, Cris. Buen fin de... El lunes para nosotros es día de fiesta, creo que para ustedes también. No, para nosotros no, el lunes no. Ay, qué pena, Cris. Qué pena no estar allí. Bueno, pues nos disfrutamos el lunes por ti y tú trabajas mucho y el próximo sábado nos escuchamos y nos vemos nuevamente. Me parece muy bien. Hay que saber disfrutarlo todo. Gracias a todos. Hasta chao, luego. chao, buen fin de. Chao. Un mundo mejor. Dejemos que nos aconseje. Sabio demuestra poseer muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio. Tiene una gran capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias para distinguir lo positivo de lo negativo.
Sabios, expertos y genios. Sabios, expertos y genios. Una producción de Kerden y Medina. The person whom you're trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the beep.
en este momento en la ciudad de Burgos. Juan José, ¿estás con nosotros? Hola. JJ, hola. No nos escuchas. O quizás nos escuchas, pero nosotros no a ti. A ver. Tenemos un pequeño... Hola. JJ. Lo tenemos a través de Skype, pero nos está dando un problema el audio. Hola, JJ. ¿Está en línea? Parece que su micrófono estaba silenciado. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con Juan José Medina Macho. Concretándose. La capacidad la tenemos todos, 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 todos. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, no entiende de razas ni de color. Es algo hermoso, diseñemos entre todos un mundo mejor, un mundo mejor, yeah. Un mundo mejor, un mundo mejor. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose.
capacidad la tenemos todos, 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 todos. Y tenemos a Juan José Medina Macho desde Burgos, España. Juan José, ¿cómo estás? A ver, sigo sin escucharlo. Hola. ¿Nos escuchas, JJ? J. No. Vamos a ver ahora que se cayó. Sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos, genios que sueñan. Hola JJ, ¿cómo estás? Juan José, ¿nos escuchas? Hola JJ. Hay un problemita técnico que tenemos con Juan José, pero... ¿Hola? Hola. En el aire. Hola, JJ. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo. Vamos a intentar nuevamente. Hola JJ, ¿estás con nosotros? Hola. Juan José, ¿nos escuchas? Parece que hay una... Hola JJ. Vamos a una pausa y en breve volvemos. La capacidad la tenemos todos, 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 todos. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto.
Soldemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, no entiende de razas ni de color. Es algo hermoso, diseñemos entre todos un mundo mejor, un mundo mejor, yeah. Un mundo mejor, un mundo mejor. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser. Sabio demuestra poseer muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio. Tiene una gran capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias para distinguir lo positivo de lo negativo. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Bueno, amigos, y seguimos en Sabios, Expertos y Genios. Estamos compartiendo justamente en este momento con José Bernard, quien es un gran profesional en el área de la docencia, y queremos compartir un ratito con él, pero ver antes si JJ está con nosotros. JJ. Por aquí os escucho perfectamente. Excelente. ¿Cómo estás, Juan José? Muy bien, estupendo. Pues mira, gracias. Con un problemita técnico, solo nos quedan unos 10 minutos en el aire. Muy bien. Estamos compartiendo con José Bernard, que es un gran profesional venezolano, que lo tenemos en cabina, locutor y comunicador, a quien te envía un saludo. Pues encantado de saludarte, José Bernal. Cuéntanos, JJ, ¿cómo andas? JJ es un gran chef, ya retirado, pero uno de los mejores chefs y cocineros en su época, y ha creado pues una de las herramientas accesibles más destacadas dentro de lo que es la gastronomía, un menú llamado Chef's Voice, y tienes una gira JJ por distintos países dentro de próximos meses, y nos gustaría que nos conversaras un poquito de esto. Pues sí, señor, tenemos para el mes de julio, estamos preparando a partir de un evento que tenemos en México, en la ciudad de Guadalajara. Sí. Hay un simposio dedicado a la accesibilidad para concienciar a las personas y a todos los mexicanos en general de que esto de la accesibilidad se lleva mejor con soluciones. Claro. Y las soluciones las tenemos las empresas que nos dedicamos a esto, evidentemente. Entre estas soluciones pues presentamos Set Voice y Match Voice. Dos herramientas muy potentes.
Sí, son dos herramientas francamente formidables, digitalizadas y accesibles totalmente, en la cual cada persona con su celular puede llegar a recoger mucha información y a saber lo que come en un restaurante, que casi nada, ¿no? Claro. Sí. Desde los alérgenos hasta todos los componentes de los alimentos, puede obtenerlo a través del Chef Voice. Efectivamente, el Chef Voice, para que lo entiendan todo, es la voz del chef. La voz del chef. Es una carta interactiva para restaurantes, hoteles, lo cual, desde que llegas a la mesa, una persona con discapacidad visual, una persona que se haya dejado las gafas en casa y un japonés que no hay Dios quien lo entienda, va a saber lo que va a pedir y lo que va a comer gracias a la voz del chef, Chef Voice. Chef Voice. Actualmente vas a México, es decir, inicias en México, pero luego viajas a otros países. Así es, ya que damos el salto tan largo del Océano Atlántico, pues nos vamos después del evento de México a Ecuador, donde tenemos una agenda apretadísima durante una semana, donde vamos a organizar en 2 puntos importantes, en Quito y Guayaquil, 2 cenas a ciegas. Sí. Montando además este asunto fuera de lo habitual y de lo que es el desorden de las cenas a ciegas. Queremos montar un proyecto de cena a ciegas seria, formal y que encima comas bien o cenes bien. Claro. Porque hasta ahora las cenas a ciegas pues son un poco de mucha risa, de mucho circo, de mucha adivinanza que estás comiendo. Y ese no es el concepto de la cena ciega. La cena ciegas tiene que tener un concepto en el cual se conciencia a todos los invitados que con un poco de imaginación un ciego no tiene problemas ni para pedir, ni para comer, ni para adivinar lo que está o lo que le sirve en el plato. Claro, porque es cuestión de utilizar los sentidos, con un buen aroma, con disfrutar del paladar, con probablemente saber tocar de manera adecuada lo que es el plato y el contenido. Muchos dicen, bueno, pero es que ¿cómo vas a tocar la comida? Bueno, no toda la comida se toca, pero también con el tenedor y el cuchillo aprendes a tocar y a diferenciar lo que son los alimentos. Sí, evidentemente. Es que, a ver, el ser humano está diseñado con una mano que tiene 5 dedos, que primitivamente era para subirse a los árboles. Pero después ya los empezó a usar para coger herramientas, para darse de tortas entre los humanos y para poder comer con los dedos. Ha ido evolucionando esto, se inventaron los tenedores, primero el palillo, después los tenedores, después el cuchillo y ya empezamos a pinchar y a cortar. Claro. Evidentemente esto es así, pero es que el concepto de la cena ciega tiene que ser que la persona que está invitada o que acude a esas cenas ciegas tenga la información de los alimentos sin vista, que no es poco, tiene 4 sentidos más para llegar al sumum de la comida. Claro. Olfato, tacto, gusto. Lo que ocurre es que los visuales ya no saben comer sin vista. Se lo aprecian, qué bueno, qué rico y demás, pero igual ese plato no está decorado fantásticamente y no les entra por la vista, pero tienen que degustarlo, que es donde está la clave del éxito de los alimentos. Luego que pierdes de vista el alimento, entra el paladar. Efectivamente, es que yo he hecho pruebas con estas cosas y he dado de comer a personas con los ojos cerrados, han probado un plato. Oigan, ¿qué es esto? Maravilloso, excepcional, fantástico. Y luego le he dado a elegir entre 3 platos más, uno de ellos el que había comido anteriormente, pero sin decorar, así un poco rústico, o sea, presentado un poco de forma sencilla, no mal sencilla,
y ese lo ha desechado. Claro. Y sin embargo era el que había comido y había puesto un 10. Pues Juan José, invitar a toda la gente de Ecuador, que es donde tendrás estas cenas, ¿verdad que sí? Estar pendiente de tu visita a Ecuador, donde tendrás 2 cenas a ciegas, pero esperemos que también puedas ir a otros países como es la República Dominicana, que puedas venir y también hacer no solamente cenas a ciegas, sino dar conferencias, charlas y tener pues una participación muy acertada con todo el conocimiento gastronómico que tienes y gastronómico enfocado también al mundo de la accesibilidad. Eso es. Es que mi viaje no está dedicado para dar cenas a ciegas, concretamente. En Ecuador vamos a tener entrevistas además con gente que está muy interesada en la accesibilidad del turismo y vamos a entrevistarnos con el Ministerio de Turismo, vamos a entrevistarnos en Paraguay con el Ministerio de Turismo también. Vamos a estar en Argentina también, en la Asociación Luis Braille, con el Ayuntamiento de Buenos Aires y de Mar del Plata. En fin, que tenemos una agenda y un recorrido bastante interesante. Pues muy interesante. El tiempo se nos agota, Juan José, la verdad, un problema técnico no nos permitió poder tenerte todo el tiempo que hubiésemos querido. Sin embargo, es un compromiso que puedas estar la próxima semana con nosotros y que cuando estés en tu gira, pues que nos mandes información para ir divulgando todo tu recorrido, cómo vas, qué has hecho y multiplicar toda la información que vaya generando tus visitas por México, por Argentina, por Ecuador y todos los países que tienes agendados. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme y ya os iremos comunicando, haremos de corresponsal en esos 4 o 5 países que vamos a visitar y os mandaremos las mejores noticias que encontremos. Perfecto, muchísimas gracias JJ. JJ, pues uno de los expertos en temas de accesibilidad más influyentes dentro de lo que es España, un referente cocinero, chef, creativo y sobre todo sabe degustar la buena comida, JJ. Y hay que decirlo, y ciego también. Y ciego también. Eso es un orgullo. Vamos. Así es. Gracias JJ y será hasta la próxima que estaremos compartiendo contigo y tanta información que tienes. Saludos, un abrazo a todos, a todo el equipo. Chao. Gracias. Bueno, estuvimos compartiendo con JJ desde Madrid y la verdad es que siempre es un placer estar recibiendo tanta información interesante. Vamos arriba y volvemos un segundo para despedirnos. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios. José Bernard, cuéntame de ti. Bueno, primeramente, disculpas a la audiencia por ya los últimos minutos al aire. Y nada, agradecido por esta invitación primeramente que me has dado. Y nada, ya en los pocos minutos que quedan, principalmente mi misión dentro de la radio como tal, como ya lo habíamos conversado, es tratar de fomentar a través de ella, llegar a masas, principalmente fomentar lo que es la parte de la educación,
Como lo dijiste en el segmento anterior, estoy en la parte educativa, soy docente, soy licenciado en educación integral y a través de ella, bueno, fui formándome como locutor posteriormente en la Universidad del Zulia en Venezuela, para así poder concretar lo que realmente era mi pasión en ese momento, llegar a través de los medios de comunicación a un grupo de masa, bueno, realmente darles un mensaje positivo de empoderamiento a las madres, a los padres, a los niños y posiblemente, bueno, contribuir en la formación de ellos también a través de la radio. Tú eres un arriesgado porque tú llegas a la República Dominicana, inmediatamente llegas a la República Dominicana, buscas de alguna manera incidir de manera favorable en los medios de comunicación y participas en uno de los concursos más, digamos, influyentes de la televisión. Vas a Aquí se habla español y te presentas allí. Exactamente. Fue por casualidad, por así decirlo. Fui como asistente de público y de allí, bueno, hablé con la producción y pensé que iba a ser una limitante ser venezolano. Y me arriesgué. Dije, sí, voy a hacerlo. Presenté mi primera prueba, la pasé automáticamente y llegué a la final. Por ningún momento me pasó por la mente llegar a la final ante tanto, digamos, talento dominicano que hay y netamente del país, y siendo extranjero que fuese tomado en cuenta. Claro. Pero efectivamente sí, fui tomado en cuenta y bueno, llegué a la final, no gané, pero fue una experiencia única, de que pude trascender fronteras, por así decirlo. Allí hiciste teatro, hiciste... Sí, de todo un poco. De todo un poco, presentación. Sí, la dinámica fue totalmente variada. Me tocó la oportunidad de hacer actuación, me tocó la parte de hacer presentación, me tocó la parte hasta de hacer monólogos, que fue mi prueba final. Ellos daban una serie de requisitos para, de acuerdo a las cualidades del participante, fomentar su habilidad. ¿Te importaría si te comprometemos a abrir con un monólogo el próximo sábado? No, no hay problema. Por eso se tratan en ese momento eran retos y me gustan asumir los retos. Bueno, pues ya nuestro tiempo se acaba, lamentablemente. Pues se va muy rápido el tiempo en muy buena compañía. José Bernard se compromete con nosotros al próximo sábado a abrir con un monólogo nuestra siguiente temporada. Empieza nuestra próxima temporada el próximo sábado y tendremos a José Bernard pues con un monólogo, así que recuerden que la capacidad la tenemos todos. Expandiéndose, dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos y genios que